Lo que pase con Bitcoin durante las próximas 24 horas no solo marcará la dirección de la tendencia a corto plazo, sino que también determinará las probabilidades de que el precio de Bitcoin siga cayendo o de que por el contrario retome la tendencia alcista. Así que en este vídeo no solo voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, sino que también voy a explicar en qué nos tenemos que fijar a partir de ahora para poder hablar de esas probabilidades. Bueno, ya estamos en el punto de mercado que hemos estado hablando durante estos últimos días y el tema es que sin ningún tipo de duda lo que ocurra a partir de ahora indicará si el precio de Bitcoin será capaz no solo de romper esta zona de soporte en la que se encuentra ahora, no es un soporte diario, es un soporte intradiario, se detecta mejor en gráfico de 4 horas y gráfico de 1 hora, sino que también determinará la probabilidad de atacar este nivel, el mínimo anterior, ya sí en términos diarios, pero en gráfico diario no solo es el mínimo anterior, sino que también es la zona de soporte de este gran rango. En este caso significa el mínimo anterior en gráfico semanal. Esta zona de los 60.000, 61.000 aproximadamente, teniendo en cuenta, pues bueno, no el mínimo más volátil, no el mínimo de la vela de la semana del 29 de abril, donde llegamos incluso a los 56.500, sino que en términos generales el mínimo más tocado, teniendo en cuenta pues todas estas últimas semanas. Si hacemos una suma de todas las semanas anteriores, de estas últimas 14 semanas, una, 2, 3, 4, 5, 6, incluso 7, esta zona de influencia también sería, la contaría como tal, 7 de las últimas 14 semanas hemos contactado con esta zona, sobre los 61.000 puntos. Entonces, no solo significaría la ruptura, como digo, de la zona de soporte de 4 horas y del mínimo en gráfico diario, este mínimo de aquí, pues dentro del rango, que no lo contaría demasiado, sino que también indicaría el ataque al soporte del rango diario, esto ya es una zona que son palabras mayores, y al mínimo en gráfico semanal, pudiendo dar paso a una probabilidad más elevada de cambio de tendencia. Pero todo se debate en lo que ocurra durante las próximas horas, durante las próximas 16 horas y 20 minutos, que es lo que le queda a esta vela diaria para que cierre. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque lo que podemos esperar cuando hay un movimiento tendencial es que haya dirección. Al final, el precio sabemos que se mueve entre impulsos y pullbacks, ya sea en tendencia alcista o ya sea en tendencia bajista, da igual, ¿no? Pero nos movemos a través de impulsos y pullbacks. El hecho de que el precio esté formando un impulso o esté formando un pullback, mejor dicho, no le exime de ir con fuerza. Es decir, los pullbacks no tienen por qué formarse de forma desacelerada, no tienen por qué tener velas de duda, de indecisión. Son movimientos que también son direccionales, lo único que son en contra de la dirección principal, en contra de la tendencia. Esto, si hay una tendencia bajista, cuando se forma un pullback, es un movimiento claro, direccional, pero simplemente es un pullback, un movimiento a contratendencia para seguir con los máximos decrecientes y con los mínimos decrecientes. ¿Esto qué significa? Significa que cualquier movimiento que formemos no tiene por qué estar o no tiene por qué contener velas de desaceleración o de duda o de indecisión, por mucho que sea contratendencia, por mucho que sea un movimiento intermedio, por mucho que sea lo que sea. Tenemos que tener dirección en todo momento. Cuando no hay dirección hay falta de fuerza, hay falta de consenso, hay dudas, con lo cual puede haber ese giro. ¿Por qué comento todo esto? Comento todo esto porque el hecho de que la vela de hoy no sea bajista, el hecho de que la vela de hoy no tenga dirección, no continúe con la vela anterior, significará falta de fuerza. Y además no solo será falta de fuerza, sino que será falta de fuerza en una zona de soporte, no en gráfico diario, pero sí en gráfico de 4 horas. Y cuando tú empiezas a enlazar diferentes momentos donde el precio tiene falta de fuerza o forma pullbacks rápidos, por así decirlo, estás formando un movimiento o estás formando un patrón. Y ahora lo comentaré. Muchas veces se malinterpreta la falta de fuerza con el pullback. Como sabemos que el mercado se mueve a través de impulsos y de pullbacks, decimos, no, es que esto es un impulso y esto es un pullback. Esto es un impulso y ahora estamos haciendo un pullback. Y claro, malinterpretamos eso, malinterpretamos el hecho de que se esté formando un pullback con el hecho de que en realidad
lo que está ocurriendo es una falta de fuerza. ¿Por qué comento esto? Porque el hecho de enlazar muchos impulsos y pullbacks rápidos, ¿qué es lo que forma? Si yo, ahora analizaremos en gráfico, pero ¿cuál es la diferencia entre esto, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, o esto de aquí? Pues sencillamente que esto es una clara tendencia alcista y esto es un patrón de canal. El canal tiene una estructura de reversión que como mínimo ataca el inicio del mismo. Puede ser un canal, puede ser una cuña, puede ser un triángulo, pueden ser muchas cosas. En cambio, la estructura de impulso y pullback marca tendencia. Y viéndolo en gráfico, fijaros que si venimos, por ejemplo, a gráfico semanal y nos focalizamos en esto de aquí, ¿qué es lo que ocurre constantemente? Impulsos y pullbacks, impulso y pullback, impulso y pullback, impulso y pullback. ¿Veis que no se le puede dar ninguna tonalidad de canal ni de nada? Porque es un movimiento que no solo tiende al alza, sino que tiende al alza respetando los timings y los espacios. En cambio, si nos focalizamos en, por ejemplo, y ahora haremos un ejemplo de gráfico de 4 horas para que lo veamos bien, ¿eh? Si nos focalizamos en esto de aquí, esto ya es gráfico diario, pero da literalmente igual. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Impulso y pullback, rápidamente, impulso y pullback, rápidamente, impulso y pullback. Esto sí que tiene una tonalidad de ¿qué? En este caso de cuña. Resultado, caída. ¿Entendéis la diferencia entre hacer impulsos y pullbacks separados e impulsos y pullbacks cortitos, justos, juntos? Pues es esta. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que sí, ya hemos hecho, pues si queréis, un impulso y un pullback. Pero esto no necesita tener otro impulso y otro pullback. ¿Por qué? Porque venimos ya de formar un doble techo en gráfico de diario. Después de un doble techo, nivel de resistencia, en la parte superior de un rango, en gráfico diario, no tienes que estar haciendo impulsitos y pullbacks constantemente. No, caes con fuerza, que ya has hecho un doble techo. Si no, decídselo al gráfico semanal. Doble techo, pam, impulso y pullback. Aquí forma el pullback. ¿Cuánto tiempo estuvo cayendo el gráfico semanal antes de formar un pullback? Cayó un 51% durante 77 días. Y luego ya formó el pullback, efectivamente. Entonces, lo que no puede ser es que después de formar este doble techo en gráfico diario, caes 2 velas, pullback de 3, caes otra vela, pullback ahora de qué, de 2 más. No tiene ningún sentido. Entonces, aquí en gráfico de 4 horas lo veremos mejor, pero fijaros la diferencia entre este movimiento que vivimos aquí, fijaros en esto, ¿eh? Un impulso, un pullback. Un impulso, un pullback. Un impulso, un pullback. Y aquí ¿qué empieza a ocurrir? Que si impulso, que si pullback, que si impulso, que si pullback, que si impulso, que si pullback, ¡pam! Caída. Hay diferencia clara entre esta primera estructura, o sea, entre esta segunda estructura y esta primera estructura. Hay diferencia clara entre esta primera estructura y esta estructura de aquí. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Venimos de rechazar la parte superior, impulso y enseguida pullback. Un impulso pequeño y enseguida pullback. Un impulso pequeño y enseguida pullback. ¿Qué termina pasando? Giro. Entonces, todo lo que no sea durante las próximas horas caer y seguir cayendo, nos mete de lleno en esta dinámica de aquí. En esta estructura de aquí donde el precio no tiene fuerza, no tiene dirección clara, no tiene consenso. Esto no significa, y cuidado, esto no es sinónimo de hacer así. Esto no es sinónimo de, vale, si hoy o hoy y mañana el precio desacelera, haremos así. No, no hablo de esto. Pero sí que es cierto que hablo de que la estructura de doble techo en nivel de resistencia, lo que hemos comentado ayer, antes de ayer, la semana pasada, del rango en 4 horas y demás, queda un poco en tela de juicio. Y si ya en la primera fase del movimiento no estamos cayendo con fuerza, ¿qué podemos esperar en una última fase? Por una fase más avanzada. Es decir, si cuando estamos dando paso al mercado alcista o a los primeros meses del mercado alcista no subes con fuerza, ¿qué puedes esperar en la parte final del mercado alcista o cuando lleves 3 meses más de mercado alcista? Y lo mismo con el mercado bajista. Este tipo de movimientos, sobre todo, encajan bien al principio de todo, que es cuando tienen más fuerza, que es cuando hay más gente aprovechando esa situación. Entonces, si ahora ya no estamos formando, bueno, más allá de, evidentemente, pues las últimas personas que se incorporan cuando el movimiento ya está sobredesarrollado, pero eso lo dejaremos de lado. Pero no estamos hablando de una tendencia, de un ciclo que sale en las noticias. Esto no saldrá en las noticias. Aquí estamos pendientes los que nos enteramos de lo que vale un peine. Entonces, sabemos lo que está ocurriendo.
Y con esto me refiero a que si ya nada más formar ese doble techo, esa ruptura, ese rechazo, etcétera, etcétera, no tenemos contundencia, no tenemos fuerza, no tenemos dirección, no es que, como digo, el precio entre en esta probabilidad, sino que entrará en una disposición mucho menos clara a la baja, mucho menos fuerte. Y todos los posibles e hipotéticos targets que hemos estado comentando estos días atrás, que como digo, no hay un target concreto, por eso hay que ir analizando día a día, y en base al día a día podremos ir determinando, quedarán un poco en el aire. ¿Por qué quedarán en el aire? Porque ya vendremos de formar ese doble techo en nivel de resistencia y el precio estará frenando en el primer nivel intermedio, no de gráfico diario, sino de gráfico de 4 horas. Lo cual es más preocupante aún porque tú has formado una figura de doble techo en gráfico diario y te está frenando un soporte de 4 horas. El soporte de 4 horas, cuando entra en juego una figura diaria, que es una figura mayor, el soporte te da igual completamente. Del mismo modo que, por eso comentábamos ayer y estos días atrás, que si se confirma el doble techo en gráfico semanal, el soporte diario queda un poco en el aire también, porque delante de un doble techo en gráfico semanal, un soporte diario pues será mucho menos efectivo, será mucho menos claro. Y es justamente las estructuras que tenemos que ir entendiendo. Y es justamente por eso que comentaba ayer que nos teníamos que ir focalizando tanto en el día a día. Ahora se ha formado una pequeña desaceleración. Justamente ayer a mitad de tarde, al menos en hora España. El precio está frenando. Yo creo que estamos esperando ya directamente. Hoy tenemos tipos de interés en Estados Unidos y esto va a ser determinante, los tipos de interés en Estados Unidos, con lo cual me imagino poco movimiento y poca dirección. Es más, si entramos en los futuros de Estados Unidos, fijaros que tenemos al Dow Jones en un 0,13, al Russell 0,02, Nasdaq literalmente 0, el SP500 0,07, es decir, está el mercado pendiente de esos tipos de interés en Estados Unidos, pero ya no los tipos de interés como tal, sino los comentarios y las previsiones de esos tipos de interés y de esa situación económica en Estados Unidos. Estamos todos pendientes de eso, con lo cual me imagino que habrá muy poca volatilidad y que todo quedará a expensas de lo que ocurra con esos tipos de interés. Pero bueno, eso lo iremos descubriendo evidentemente durante el día y si es necesario, tanto hoy como mañana haré un vídeo de última hora actualizando la situación. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.